Hola, bienvenidos a la entrevista del canal 24 Horas. ¿Se imaginan si la contaminación del aire y de cualquier otra sustancia peligrosa o nociva se pudiera limpiar en cualquier momento y solo con agua? Pues eso es lo que hace la tecnología Counterfog, un sistema que ha ideado y creado un equipo de investigadores de la Universidad de Alcalá que atrapa los contaminantes con una especie de niebla y los deposita en el suelo en forma de charco. Su eficacia está demostrada para neutralizar agentes nucleares, radiológicos, biológicos y químicos. Ahora cuando prendamos la ventana, verán que el humo en general... Hoy vamos a conocer algo más sobre ese sistema de la mano de su creador, el catedrático y profesor de la Universidad de Alcalá, José Luis Pérez Díaz. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallada. Usted es ingeniero y como buen ingeniero le gusta buscar soluciones a los problemas y un día pensó que se podrían a lo mejor derribar esas nubes tóxicas provocadas por ataques químicos, radiológicos, biológicos y dejarlas caer simplemente. ¿Cómo fue esa idea y cómo la concibió? Bueno, la verdad es que la idea de eliminar nieblas era algo que durante años me había estado pues viniendo a la cabeza, ¿no? Cómo poder quitar una niebla, ¿no? por aquello de la visibilidad. Pero en concreto cuando vi que la propia Comisión Europea proponía que se planteasen soluciones para eliminar nubes tóxicas o posibles agentes en el aire, pues entonces fue cuando me animé a proponer esta idea y bueno, y logré además pues enrolar 10 instituciones de toda Europa para intentar hacerlo, ¿no? El caso es que 4 años de investigación después diseñó este sistema Counterfog, que ya su nombre implica esa lucha, ¿no? El incluir esa niebla. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues le pusimos el nombre Counterfog porque lo que queríamos mostrar es que es una forma de contrarrestar cualquier tipo de episodio que nos atacase la salud o las vidas de las personas, ¿no? Entonces es una niebla que lo que hace es contrarrestar o defendernos, ¿eh? ¿De qué tipo de sustancias nos defiende o qué tipo de sustancias contrarresta este sistema? Bueno, pues una de las características que buscábamos es que fuera de amplio espectro, ¿no? Entonces eso incluye cualquier tipo de partículas que esté en el aire flotando y estos son pues humo, puede ser esporas, bacterias o puede ser simplemente pues sales radioactivas que nos hayan soltado en el aire. Y además puede ser también elementos que estén en estado gaseoso o vapor, pues como pueden ser agentes químicos, ¿no? Vamos a intentar entender cómo funciona porque es un sistema 100% ecológico, utiliza solamente aire y agua. Pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es generar una gota del tamaño adecuado para que pueda chocar con esas partículas contaminantes que tengamos en el aire. Es decir, si yo pusiera gotas demasiado grandes, como podría hacer con un rociador, lo que harían estas gotas simplemente es apartar el aire, pero también apartar esos contaminantes y no llegarían a chocar con ellas, ¿no? Sin embargo, si yo pongo la gota del tamaño adecuado, del tamaño suficientemente pequeño, estas gotitas apartan poco el aire a su través, de hecho son arrastradas por el propio aire y son capaces de chocar con estos contaminantes e irlos removiendo de una manera efectiva, ¿no? Es como, la sensación es como si esos contaminantes se pegaran, como si fuera una masa viscosa que los atrajera, incluso tiene más fuerza esa masa que la propia gravedad. Efectivamente, cuando estamos en el tamaño de las micras, predominan los efectos viscosos y los efectos de la tensión superficial frente a los efectos de la inercia y del peso, ¿no? Nosotros en nuestro tamaño estamos acostumbrados a que lo que importa es el peso, ¿verdad? Sí. O lo que importa son pues nuestros esfuerzos de inercia. Sin embargo, si fuéramos del tamaño microscópico, lo que importaría es lo que tenemos alrededor, ¿no? Estaríamos como en una gelatina, como en una mermelada, y no podríamos movernos más que a donde esa mermelada nos llevase. Pues eso les pasa a las partículas de tamaño de las micras, que donde va el aire, pues van ellas. Y entonces, no importa qué tipo de partículas sea, porque se van a quedar todas atrapadas. Bueno, realmente la mayor parte de ellas basta con el agua. ¿Sí? Pero en caso de que fueran partículas que son hidrófobas y que bueno, pues repelan al agua, tenemos que poner algún aditivo al agua para vencer esa tensión superficial que les impide chocar y bueno, pues con menos de un 1% de aditivo completamente inocuo somos capaces ya de limpiar pues prácticamente todo el espectro de partículas. El caso es que estas gotitas de ese tamaño tan adecuado atrapan a las sustancias tóxicas y las depositan en el suelo y las convierten en un charquito.
Bueno, al final las recogemos todas ellas agrupadas y como realmente son muy pequeñas y tienen poca masa, pues al final la cantidad de residuos que recogemos pues es realmente muy pequeña. O sea, para que nos entendamos, ¿qué proporción de aire, por ejemplo, tóxico en un momento dado se convierte en un charquito? Ustedes han hecho pruebas en un laboratorio, ¿no? Bueno, hemos hecho ensayos tanto en un laboratorio, bueno, pues que apenas tiene unas decenas de metros cúbicos de aire, sí, como en una nave grande, que es en el CIEMAT. Hicimos ensayos pues, de todo tipo de descontaminación y esa nave estamos hablando de centenares de metros cúbicos. Estamos hablando de un espacio pues, que podría ser pues, como una estación de ferrocarril. Una estación de ferrocarril entera. De ese tamaño. Entonces, y luego además hemos hecho ensayos en campo abierto, generando barreras, impidiendo que una nube tóxica, una nube de polvo, pues llegase a un sitio que queríamos proteger, ¿no? ¿Y qué se convirtió, una vez que limpiaron ese espacio, el residuo que quedó? Pues el residuo en unos pequeños charcos, pues simplemente es pues como una capita que queda allí agrupada y que podemos fácilmente limpiar y proceder a gestionar como un residuo que bueno, no tiene una peligrosidad excesiva por lo que estábamos ensayando nosotros, pero que si fuera un agente real, pues habría que tener cuidado con eso. ¿Es un sistema peligroso para la persona, por ejemplo, que lucha contra esa nube? ¿Se tienen que proteger? ¿De qué manera? ¿Quién puede estar capacitado para en un momento dado aplicar esa niebla sobre la sustancia tóxica? Bueno, el sistema podría instalarse de manera que funcionara automáticamente, es decir, yo puedo ponerlo en una estación y tenerlo preparado para simplemente dando un botón que me proteja frente a cualquier dispersión que se pudiera producir. Pero cuando lo aplicamos, digamos, para poder descontaminar un sitio y tiene que entrar una persona, esta persona tendría que ir protegida, pero no por el sistema nuestro, sino por lo que está limpiando. Claro, lo que se encuentra enfrente, ¿no? Porque el sistema, además hemos hecho ensayos de toxicidad con ratones y hemos visto que, bueno, pues no supone ninguna toxicidad claro. Si este sistema se hubiera puesto en práctica hace ya años, por ejemplo, si hubieran podido evitar ataques como el del metro de Tokio que se produjo hace años con esos gases venenosos o ataques químicos en determinadas guerras, ¿podría este sistema acabar con ese tipo de ataques? Bueno, está pensado para poder disminuir la letalidad de esos ataques. Es decir, en vez de afectar a centenares o a miles de personas, podría afectar a menos, porque lo tendríamos confinados, ¿no? El caso del metro de Tokio fue bueno, no tuvo una incidencia mayor por la manera en la que lo dispersaron, pero realmente podía haber sido todavía mucho peor, ¿no? Y un sistema counterfog lo que podría prevenir es de esa extensión, es decir, acotaría muchísimo la letalidad del ataque. Usted está hablando de estaciones de metro, de aeropuertos. ¿En qué tipo de edificios de interior se imaginaría este sistema aplicado? Bueno, pues en todos los recintos o lugares donde, por ejemplo, la presencia de humo fuera crítica o pudiera haber cualquier episodio de estos, entonces eso incluiría estaciones, incluiría túneles, estaciones de metro, podría incluir aeropuertos, podría incluir, por ejemplo, pues lugares concurridos como estadios o sitios así, cualquier sitio que pudiera ser, donde pudiera haber una muchedumbre y pudiera ser objeto de este efecto, pero también estaciones de mercancías, lugares donde pudieran haber mercancías peligrosas, industrias, todos aquellos sitios donde, bueno, pues una nube de cualquiera de estos tipos pudiera generarse, ¿no? ¿Y qué pasa con un incendio? Porque un incendio es peligroso por el fuego, pero también es peligroso y mucho por el humo. ¿Sería capaz de luchar contra esa toxicidad del humo que tanto asfixia a las personas que se ven atrapadas en un incendio? Bueno, yo esto, cuando a mis alumnos del máster de Ingeniería de Protección contra Incendios les damos las primeras lecciones, es una de las cosas que intentamos inculcarles, ¿no? Y es que lo más peligroso en un incendio es el humo, porque la mayor parte de las víctimas en un incendio es por humo, ¿no? El humo no es más que una suspensión de partículas en el aire, es decir, todos estos inquemados, combustible que se ha quemado parcialmente y que queda en suspensión en el aire, si lo respiramos puede ser altamente tóxico y puede generar la muerte, a lo mejor no en el momento, pero sí al cabo de un cierto tiempo, ¿no? Entonces, eliminar el humo es prioritario en cualquier incendio, ¿no? De hecho, en los centros comerciales es obligado el ventilar, ¿no? La solución actual es ventilar y dejar que salga, ¿no? Nosotros estamos aportando un punto más allá, que es retirar ese humo del aire.
que no nos conformamos con mandar el humo al vecino. A otro sitio. En el momento que este sistema estuviera, por ejemplo, ya en marcha, un incendio se tendría que apagar entonces con agua para las llamas y con estas nieblas, este counter fog para el humo. Sí, el counter fog no apagaría el incendio, pero sí eliminaría el humo. De hecho, hemos hecho ensayos con humo en el laboratorio y en la nave y efectivamente pues es muy visual el que bueno, en unos minutos logramos acabar con claro. él. El caso es que usted en concreto empezó pensando en esas nubes tóxicas y acabó dándose cuenta que podía aplicarse incluso a la contaminación. Sí, bueno, esto la verdad es que ha sido toda la tarea de todo este equipo de instituciones y bueno, pues en un determinado momento nos dimos cuenta de que efectivamente pues como es de uso general, digamos, y que depende más de las propiedades del tamaño y de la física de la partícula, pues podía servir también para quitar el humo que genera el tráfico, que generan los coches, que generan los motores diésel, las calefacciones, etc. De hecho, los ensayos que hicimos en el laboratorio en el CIEMAT, pues metimos aire de Madrid, ¿verdad? Lo contaminamos más, y después lo lavamos. El aire de Madrid, claro, y quedó más limpio que estaba. O sea bueno. Su teoría es que nosotros nunca limpiamos el aire. Lo único que hace una lluvia o lo que hace el viento es llevarlo a otro sitio. Y con este sistema sí se limpiaría el aire al final. Bueno, la atmósfera realmente tiene mecanismos para limpiar el aire que son parecidos a lo que nosotros hacemos en el counter fog. Podemos decir que nos hemos inspirado en la naturaleza para hacerlo, ¿no? Realmente, cuando en una ciudad como Madrid tenemos contaminación es porque el aire no se mueve, ¿no? y estamos esperando que venga el viento y lo lleve a otro sitio. Pero, bueno, lo mueve y lo lleva a otro sitio donde sigue en suspensión. Nosotros lo que estamos haciendo es quitar esas partículas del aire y llevarlas a terreno y, por tanto, pues quitarlas de la atmósfera, no enviarlas a otro sitio. Porque el objetivo es que no las respiremos, porque en el terreno, una vez depositadas en el terreno, serían igual de nocivas, ya no tienen la misma toxicidad, digamos, para nadie, ¿no? Bueno, depende del tipo de partículas. Si son humos o son quemados o este tipo de cosas, evidentemente en el suelo ya no tiene esa peligrosidad. Si fueran bacterias, en el suelo todavía tendríamos que desinfectarlas, o si fueran sales radioactivas, pues tendríamos que todavía recogerlas como un residuo radioactivo. Pero desde luego lo que tiene más peligrosidad es que eso esté en el aire y que las podamos respirar. El evitar respirarlas es clave para evitar el que nos hagan daño. Se entiende muy bien limpiar el aire en un espacio cerrado, pero no se entiende también cómo lo haríamos, por ejemplo, en Madrid. Imagínese que estamos en una punta de contaminación. ¿Dónde tendría que estar instalados estos puntos, estos sistemas de counter fog para luchar contra ellos? Porque se dispersaría, es demasiado espacio. Bueno, nuestra boquilla lo que hace es limpiar el aire que tiene alrededor. De hecho, nosotros pensábamos inicialmente que la niebla iba a caer y que iba a arrastrar las partículas, pero lejos de la realidad lo que encontramos es lo contrario, es que resulta que es el chorro de niebla lo que va absorbiendo el aire y va interaccionando con él, y de manera que al final queda depositado, pero es el aire de alrededor el que hemos absorbido y hemos limpiado. Entonces, lo que cabe hacer es colocarlos de manera que me dispongan una especie de cortina y según venga una nube tóxica o según esté generando pues en una autopista esas partículas, yo las voy a ir recogiendo y voy a impedir que siga esa nube avanzando. O sea, como si las atrapara. Exactamente. Se podrían colocar a lo largo de una autovía y la cortina atraparía eso. Sería una especie de dosel de niebla que simplemente lo atraparía ahí. Entonces, digamos que este sistema tiene aplicación civil, pero también podría tener aplicación en la defensa. Ustedes han hecho pruebas en la universidad, pero también las han hecho en la base aérea de Torrejón de Ardoz. ¿Se ha mostrado alguien interesado? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo se podría comercializar este sistema? Bueno, el paso que estamos dando es que vamos a incorporar una empresa de base tecnológica en la Universidad de Alcalá, de manera que pueda comercializar todos estos desarrollos, ¿no? todas estas patentes que hemos hecho, y que se puede empezar a instalar en sitios, empezando por los más sensibles o los que pueden ser más críticos, ¿no? Pues túneles, minas, sitios donde no se puede ventilar,
Y bueno, y la verdad es que estamos ahora intentando dar abasto a contestar a todos las personas que se acercan a nosotros preguntándonos. ¿Hay empresas interesadas en poderlo comercializar o ustedes quieren hacerlo por sí mismos porque también están embarcados en hacer su propia empresa desde la universidad, ¿no? Claro, es una aventura hacer la empresa de base tecnológica, pero creemos que es la manera más inmediata y que va a facilitar más el que pueda llegar a utilizarse lo antes posible y de manera más efectiva, ¿no? Es un proyecto de la Comisión Europea, o sea que lo subvencionó la Comisión Europea, lo han desarrollado entre 11 instituciones de Europa, diferentes universidades y academias, pero lo lidera una universidad española. Sí, bueno, no solo lo lideramos nosotros, sino también participa el CIEMAT, la Universidad Carlos III y la Asociación Europea de Ferroviarios, su sección española, y bueno, luego hay universidades del Reino Unido, hay empresas alemanas, de la República Checa, de Suecia, de Bulgaria. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante y una gran alegría el poder tener a todos ellos colaborando y de una manera tan constructiva y descubriendo pues fenómenos que nadie había explorado antes. Claro. ¿Son conscientes de que están haciendo algo revolucionario? Bueno, estamos haciendo nuestro trabajo, que es intentar mejorar las cosas e intentar hacer que el conocimiento sirva para mejorar nuestra sociedad, ¿no? Pues desde luego a nosotros nos da esperanza en un futuro que pintaba muy negro, pero si se buscan soluciones a esto tan grave como es la contaminación o los ataques químicos y tóxicos, pues bienvenido sea. Muchas gracias por habernos explicado. A ti, muchas gracias. Nosotros hemos llegado al final de nuestra entrevista. Ya saben que a partir de las 8 de la tarde tienen toda la información en 20H con Álvaro Zancajo y volveremos mañana con una nueva entrevista. Les esperamos a todos. Hasta entonces.